Y es un tema sin duda de candidatura presidencial, que es algo en lo que queremos profundizar a esta hora, a las 9:14. Saludamos al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Juan Luis? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Senador. Buenos días, Carola, Sebastián. Gusto saludarle. Gracias por Encantado. ¿Cómo anticipa usted este inicio de semana después de la semana pasada, digamos, en que hubo tanta controversia entre el Partido Comunista y la candidatura de Yanet Jara? ¿Le parecen satisfactorias las aclaraciones o las puntualizaciones que ha hecho Lautaro Carmona? No, yo creo que Carmona persevera con un tono tal vez un poquito más morigerado, pero reitera, bajo el principio de la consecuencia, coherencia, sinceridad, valores, un conjunto de afirmaciones que él no se ha retractado de decir. Cuando puso en duda que Marcel no solo no hubiera renunciado por sí solo, sino que lo hubieran despedido del gobierno, cuando lo calificó de un dios de la billetera fiscal o de otros epítetos de esa naturaleza, él no solo atenta contra el presidente Boric, de algún modo diciendo que poco menos que ha tenido a una persona que no califica para un proyecto de izquierda, un proyecto social, sino que además deslegitima a la propia Yanet Jara, porque Marcel hizo la reforma de pensiones junto con Yanet Jara. Entonces, para el mundo socialista democrático esto es muy delicado, porque la gran, yo diría, traba histórica ha sido no poder gobernar en la izquierda en el mundo o en Chile en la década de los 70 por un exceso de gasto fiscal, por un populismo a veces que no corresponde cuando se trata del equilibrio económico del país, que no quiere decir ser insensible, no quiere decir darle vuelta a la espalda a la gente más pobre. Por eso se hizo la reforma de pensiones, entre otras cosas. Entonces, yo creo que Carmona está en un escenario bastante complejo, porque, por ejemplo, hoy día vamos a ver si Jadwe será candidato o no al Parlamento, según lo que diga el Tribunal Electoral, que todo parece indicar que bien cuesta arriba eso, porque ellos han privilegiado más la lista parlamentaria comunista que su propia candidatura, Senador. Yanet Jara, del Partido Comunista, que ha tenido que soportar el rigor de estas críticas sistemáticas del timonel del partido. Senador, entonces, ¿cuál es la estrategia, cree usted, directamente del Partido Comunista respecto a esta elección y respecto a Yanet Jara? Yo creo que el Partido Comunista está en una encrucijada en que tiene que resolver si de verdad va a apoyar a la candidata presidencial, que significa darle toda la anchura necesaria para que conquiste nuevos electorados para ser triunfante en la segunda vuelta, o si va simplemente bajo la idea de cuidar la doctrina, bajo la idea de que Jara parece que, según ellos, que no es la que los representa entre la primaria, ¿verdad?, y esta primera vuelta, o sea, con un programa distinto. Todo eso que parece bien absurdo para todos los partidos que han tenido candidato presidencial en los últimos 35 años, la ADC, el PPD, el PS, parece que no lo entiende el Partido Comunista y su sector más ortodoxo. Ojalá que se produzca un giro, eso es lo que todos quisiéramos, pero eso depende de ellos. ¿Pero usted Ayer cree el que secretario ya... general de nuestro partido lo dijo claramente. El Partido Socialista nunca se ha sometido, ni se someterá, ni subordinará a lo que diga el Partido Comunista, y por eso somos partidos diferentes y marcamos nuestro punto de vista. Y el equilibrio fiscal y económico es un punto esencial de la gobernabilidad democrática. Senador, pero en ese sentido, entonces, ¿usted cree que ya derechamente están abandonando a Yanet Jara en el Partido Comunista? Mire, yo creo que la cúpula, donde están los líderes más conocidos, históricos, desgraciadamente se percibe, ojalá esté equivocado, pero se percibe como que ellos ya hubieran soltado a Yanet Jara, como que le interesara solo la lista parlamentaria, y se sienten, no sé, atacados, victimizados, cuando todo el resto decimos, mire, si ustedes de verdad quieren apoyarla, o guarden un poquito más de prudencia, o no salgan día por medio a desacreditar o desprestigiar la campaña. La candidata está incómoda con ellos. El episodio de la semana pasada, que fue reiterativo de parte del Partido Comunista, no ayuda en nada. La candidata es libre, autónoma, sigue siendo comunista, pero caramba, que los cuidados del sacristán
están dañando al señor cura, como se dice en buen chileno, y eso es lo que yo creo que es la hora de rectificar de una vez. Senador, ¿y eso cómo se hace? Porque, por ejemplo, los voceros del comando de Janet Jara han dicho que son ellos los encargados de hablar sobre la candidata y su candidatura, ¿cierto? Seguramente con lo que usted está diciendo, lo que uno anticipa es que sigan la controversia y los enfrentamientos. ¿Usted cómo cree que esto se desactivaría? Por ejemplo, que Lautaro Carmona no se involucrara en la candidatura de Daniel Jadwe a partir de ahora. Mire, yo creo que si Jadwe termina no siendo candidato, yo creo que eso descomprime de algún modo la tensión que existe, porque Jadwe es como el emblema de la cabeza parlamentaria que tiene el Partido Comunista. Ahí se han ¿Cómo es eso? expresado todos los apoyos. Claro, porque la situación judicial que tiene el candidato es muy delicada, porque enfrenta una acusación y hoy día va a haber un veredicto. El veredicto yo no le deseo mal a nadie, pero ocurre que, según los abogados, todo indica que es bastante cuesta arriba. Si no tiene derechos civiles, menos puede ser elegido por derecho de sufragio. Entonces, eso yo creo que va a marcar también un antes y un después de lo que pueda suceder hoy día. Y en cualquier escenario puede comprimir, porque si es candidato, bueno, debiera haber menos refriega por el liderazgo de Jadwe, que ya va a ser candidato, a no ser que después sea condenado ya finalmente en el juicio oral. Si no es candidato, queda fuera del tablero, y eso también obligaría a un grado de prudencia para no colocarlo como emblemático por sobre Janet Jara en la contienda que viene por delante. Senador, ahora desde el punto de vista del trabajo interno del comando y la forma en la que está operando, ¿cuál cree usted que ha sido el principal déficit hasta ahora para el equipo de Janet Jara? Se lo pregunto por lo que muestran las encuestas todavía, que, salvo algunas excepciones, digamos, en general, plantean que Janet Jara no ha logrado crecer más en comparación a lo que tenía como adhesión ciudadana tras ganar la primaria. Por el contrario, en algunas encuestas aparece retrocediendo en esos niveles de apoyo. ¿Cuál es el déficit entonces del comando y de la campaña hasta ahora? Primero que Janet Jara se ha sostenido con una tendencia en 30-35% más o menos en todas las encuestas, y los que decían que el efecto espuma después de la primaria iba a durar poco, mire usted, pues ya lleva 2 meses de haber ganado la primaria y se mantiene en un escenario siempre complejo y difícil. Luego, la candidata es buena candidata, o sea, concita apoyo, concita credibilidad, tiene un estilo que hoy día marca un atractivo, yo diría, muy especial hacia sectores populares y sectores medios. Pero el comando es donde yo al menos veo que tiene que haber correcciones y mejoras, porque los equipos, sobre todo lo programático, lo de contenido, lo de estrategia, que son muy sensibles, son claves para evitar errores no forzados como los tuvo en las últimas 2 semanas. No puede haber ni olvidos ni contradicciones entre lo que ella es, lo que ha dicho y lo que quiere hacer. Y en ese sentido, yo creo que los enriquecimientos que se hagan ahora son clave para que los comandos, que todos sabemos, nunca el comando es el mismo que inicia que el que termina. Pueden haber cambios naturales en los miembros del comando, porque aquí la única figura que importa es la candidata. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un énfasis para que eso tenga un nuevo aire que permita potenciar más, sobre todo en los debates que van a venir para adelante ahora con más fuerza en los medios de comunicación, de modo tal que la solidez y la coherencia de ella se reflejen de mejor manera en la etapa de los últimos 2 meses. Senador, estamos conversando con el senador socialista Juan Luis Castro. Ha trascendido que anoche hubo una reunión de la candidata Jara con todos los presidentes de los partidos políticos, incluido Lautaro Carmona. ¿Usted tiene esa información? La escuché en una radioemisora. Ah, ya, Carolina. yo también. No tengo TLT yo Radio. detalles de qué ocurrió en esa conversación. Pero qué bueno que hablen, porque a lo mejor se pueden ir limando estas mismas asperezas de manera mucho más directa entre ellos. Cuando usted dice hacer ajustes en el comando, que es una cuestión razonable y totalmente parte de las campañas, sobre todo de cara al inicio formal, que es el 16 de septiembre, ¿en quién está pensando? Porque lo que ha trascendido es que habría críticas hacia Darío Quiroga y Camila Miranda, uno del PC y la otra del Frente Amplio. ¿Siente usted que el socialismo democrático está en un lugar adecuado de influencia en el comando? Yo creo que el socialismo democrático todavía tiene una subrepresentación en el comando de Janet Jara.
Yo no quisiera atacar a nadie ni criticar a nadie, pero creo que las ideas que representamos los socialistas y otros sectores de nuestro mundo podrían estar aún más encarnadas en el comando, y eso será una decisión que tenga que ajustar la candidata. Ella es libre y soberana y tiene todo el poder con el apoyo nuestro para hacerlo. Lo que importa es que le vaya bien. Lo que importa es que el programa final tenga gobernabilidad, tenga certeza, se evite el populismo, que muchas veces es una tentación, y yo creo que eso se está haciendo, pero hay que crecer del 30 al 35%, que estamos ahora a más del 50%. Si ya sabemos que Janet Jara va a estar ya en la segunda vuelta, el asunto es que logre derrotar a alguno de los candidatos, especialmente a Kast, que es el que hoy día puntea por la derecha. Senador, y esa subrepresentación en el comando de Janet Jara de parte del socialismo democrático, ¿a qué se debe? Mire, las articulaciones, imagínense usted, entre 9 partidos no son nada fáciles. Entonces, la candidata determinó sus equipos y está en todo su derecho a hacerlo. Yo creo que esto se tiene que ir viendo momento a momento, qué es lo que más acomoda, qué es lo que más le da la visibilidad a ella. Y en eso, ella conoce perfectamente bien el mundo del socialismo y creo que puede ir evaluando qué acciones, qué movimientos puede tomar al interior. Nosotros no estamos promoviendo ningún nombre en particular, ni una hegemonía, ni una dominancia, pero creo que la generosidad del partido matriz, el Partido Comunista, tiene que notarse más, y el mundo del Frente Amplio también tiene que ir abriendo más las puertas para que las ideas del socialismo democrático, que encarnó Toá en su momento para la primaria, puedan permear de mejor manera ese programa de gobierno, porque una cosa es Senador, ganar una elección y otra cosa es gobernar. pero ahí se produce una situación bien extraña, porque desde el Partido Comunista lo que resienten precisamente es que hubo de alguna forma una adopción del programa de Carolina Toá que va ganando fuerza dentro del comando, en desmedro precisamente de las ideas de Janet Jara en la primaria. Y eso es bien patente porque queda de lado la idea de la nacionalización del cobre, queda de lado la idea del salario mínimo de 750.000 pesos o la de terminar con la AFP, etcétera. Varias cosas que planteó Janet Jara en la primaria quedaron de lado. Entonces, ¿no hay ahí una señal bien clara de cierto giro hacia el socialismo democrático precisamente y a sus ideas? Yo creo que hay una inclinación en el programa justamente a tomar reformas de manera más categórica, pero también a una gradualidad. Lo admito, es un hecho que eso ha molestado al Partido Comunista, pero también seamos muy sinceros, como este no es un programa de continuismo, y eso lo ha sido enfática la candidata, ella no es continuadora de Boric, ella busca una alternativa de izquierda moderna, de izquierda pragmática, que sea capaz de resolver los grandes problemas de la sociedad. Eso aún tiene que estar con más fuerza durante los próximos meses, sobre todo en los temas, 3 temas le diría yo: en seguridad, en economía y en materia de salud, que es la problemática social más aguda que vivimos en el país. Senador Castro, lo quiero llevar a lo que ocurre en las candidaturas de la oposición, y a propósito de una entrevista al economista Jorge de Sormó, que es el marido de Evelyn Matei, ayer en La Tercera, que dice que la paz social va a verse amenazada en un gobierno de Kast, ¿cierto? Lo que dijo es: yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de José Antonio Kast que en un gobierno de Evelyn Matei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda. ¿Qué le parece a usted esta idea y la respuesta desde el mundo republicano en que dicen el estallido social ocurrió en la última administración de Chile Vamos, del presidente Sebastián Piñera? Yo creo que la derecha tiene una guerra fratricida entre ellos, donde las descalificaciones han sido la tónica, donde los ataques a Matei han sido bastante descarnados. A su vez, Matei, que busca remontar en la encuesta sobre Kast, también han hecho uso de sus recursos. No por nada, por ejemplo, hoy día van a congregar al piñerismo. ¿Por qué? Porque ha habido fuga del piñerismo hacia Kast. Porque hay parlamentarios que ya empiezan a mirar al ganador, con quién se sacan la foto y todas esas cosas. Entonces, yo creo que aquí hay esfuerzos bastante intensos del comando de Matei por lograr evitar el desangramiento de perder figuras que vienen del piñerismo, ya sea por haber sido ministros, subsecretarios o parlamentarios,
que empiezan a migrar también hacia ese lado. Creo que eso es bastante delicado. Ha ocurrido en otras campañas, acuérdense ustedes de Sichel, cuando ganó la primaria y después terminó Chile Vamos vaciado en CAS, finalmente el año 2021. O sea, estas cosas ellos las conocen y son bastante dramáticas los antagonismos que tienen. Y hoy día, claro, las frases de Sormó, que es el marido de Matei, hablan por Matei, estamos sinceros. La paz social que ellos invocan es antagónica a lo que puede ofrecer un gobierno de CAS de extrema derecha, ¿Y y usted eso está es de lo que acuerdo? pretenden reflejar con estos comentarios. ¿Y usted está de acuerdo con esa idea? No, mire, yo creo que no hay mucho donde perderse, que es una pelea entre la derecha esto. O sea, unos garantistas de paz social y otros no. Pero es la derecha finalmente que tiene intereses propios, que tiene un modo de ver la realidad social que podrá matizarse, ponerle bálsamo, champú, poner adornos, todo lo que usted quiera, pero finalmente son sectores de derecha que tienen intereses directos y ninguno está demasiado comprometido, sinceramente, con la paz social después de tantas cosas que han ocurrido en nuestro país. Hay más bien interés económico por medio. ¿A qué se refiere, senador, con eso? No es para nadie un misterio que la derecha económica Ujú. ha bregado por que se unifiquen las candidaturas o porque haya espacios de coordinación entre ellos, porque sinceramente la derecha económica sufre con un entrizamiento en estas tres partes de los candidatos de derecha, y ahí hay materias que a ellos obviamente que les interesa para el interés económico, para el país en algún grado también, por qué no decirlo, en algunos casos es no subdividir tanto un sector que es holgado, o sea, todas las encuestas dicen que la derecha sumada tiene más del 50%, Sí. pero van fracturados a la elección. Y ese es el dilema que tienen ellos, y que es con esta frase, con estos comentarios, de algún modo lo que se trasunta para llevar agua más al molino de uno o de otro. En este caso, desormó por Matei y Kass, obviamente por el suyo, que es el que está por ahora punteando. Ujú. Ahora, hay un punto central, digamos, en el análisis que hace de Sormo y que tiene que ver con que las promesas también que está haciendo José Antonio Kast respecto a recortes de gasto, por ejemplo, etcétera, tienen un efecto concreto y son un riesgo desde el punto de vista de lo que la ciudadanía percibe, digamos, o recibe en términos, por ejemplo, de beneficios sociales, entre otras cosas. Eh, ¿Cree usted que hay ahí un punto de ese riesgo político? Porque esa es una promesa que ha hecho José Antonio Kast con más énfasis, pero que Evelyn Matei en un plazo más largo también ha puesto sobre la mesa. Mire, yo creo que el programa de Kass busca asemejarse a algo de Milei en Argentina, algo de Trump, a otra manera, para el Cono Sur. Es un gobierno de características muy autoritario, muy radical en muchos aspectos, porque eso cautiva a una ciudadanía que está indignada, molesta, como es lo que pasa en Chile. Ujú. Pero otra cosa es que sea viable, otra cosa es que no tenga contrapeso. ¿Quién va a ganar o quién va a compensar esto en el Congreso? ¿Qué fuerzas van a acompañar a un gobierno de Cast en el Congreso? Yo le aseguro que va a tener una enorme resistencia, un gobierno muy autoritario, muy de derecha, que trate de conculcar derechos sociales o hacer recortes excesivos, va a tener de alguna manera una contrapartida. Entonces eso es delicado porque el clima de polarización puede no terminar con una elección si es que se avanzan en lineamientos demasiado radicalizados como son los que uno percibe que están en el comando de acá. Senador, volviendo a la candidatura de Janet Jara, estamos conversando con el senador socialista Juan Luis Castro. ¿Usted cree que la candidata, para reposicionarse y para poder crecer más allá de lo que está marcando ahora, debiera hacer un gesto más claro respecto de la distancia con el Partido Comunista, y quienes consideran que debiera, aunque legalmente no corresponde, pero simbólicamente suspender, por ejemplo, su militancia? Mire, a la gente le gustan las personas que son originales y auténticas consigo misma. Ella tiene largos años de militancia en el Partido Comunista, es legítimamente una militante, tiene las ideas comunistas, no tiene por qué cambiarse ropa. Aquí los que tienen que hacer un giro son los líderes máximos del Partido Comunista, que han sistemáticamente boicoteado o dado elementos de distorsión en la campaña, y que son los que han de algún modo generado incomodidad en la candidata. O sea, el peso de la prueba está en el partido, no está en la candidata. No es ella la que tiene que ahora tomar una distancia. Eso se pudo haber hecho hace 2 meses, cuando ganó la primaria.
pero se prefirió que no por ella misma, y me parece bien. La gente no quiere modelos copiados, la gente quiere a la persona como es, y a Jara la quieren como es. Pero todo el mundo entiende a esta altura que ella no tiene la ortodoxia, ni el dogmatismo, ni el estilo confrontacional que tienen los máximos líderes de su partido, que lamentablemente no están viendo el momento histórico en donde una candidatura puede llegar hasta el último minuto con una chance real de ser presidenta de Chile, pero sin un acompañamiento como quisiéramos todos de su propio partido. Bien, senador Juan Luis Castro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, Carolina y Sebastián. Hasta